El mundo oculto del crimen organizado es un sistema complejo y extenso, formado por pandillas, mafias y delincuentes unidos por su ambición de poder y violencia, desde los barrios duros de Chicago hasta el corazón de Italia. Estos grupos violentos han expandido su influencia por todas partes, atrayendo a jóvenes que se involucran en actos atrevidos y brutales, que captan la atención mundial. En este episodio, exploraremos 15 de las pandillas más peligrosas que operan en el mundo. En la década de 1950, el sur central de Los Ángeles enfrentaba grandes dificultades, mientras varias pandillas comenzaban a formarse. Fue poco después de la Segunda Guerra Mundial, en un periodo marcado por la crisis económica y el aumento del desempleo, sumado a la segregación social y racial. Este contexto impulsó el surgimiento de grupos organizados en la zona. Con el tiempo, la actividad de estas agrupaciones creció, transformando profundamente la comunidad. En 1969, Stanley Tookie Williams conoció a Raymond Lee Washington, quien compartía la idea de unificar los grupos locales del este y el oeste bajo un liderazgo común. Washington, estudiante de Fremont High School, dirigía a los East Side Crips, mientras que Williams, alumno de Washington High School, lideraba a los West Side Crips. Los Crips son reconocidos por usar pañuelos y detalles de color azul. Han estado involucrados en diversas actividades ilegales y han sufrido conflictos internos a lo largo de su historia. Su rivalidad con otra pandilla, los Bloods, ha sido especialmente intensa, marcando una historia de enfrentamientos continuos. La mafia rusa no es una pandilla callejera, sino una organización criminal estructurada que participa en múltiples actividades ilícitas. Tras la Segunda Guerra Mundial, las condiciones en Rusia favorecieron su desarrollo. Con la caída de la Unión Soviética, la inestabilidad del gobierno permitió la aparición de grupos armados que aprovecharon el mercado negro para enriquecerse e incrementar su poder mediante la violencia, acuerdos secretos y crímenes internacionales. Durante la década de 1990, la mafia rusa se convirtió en una gran preocupación para el FBI. Louis Freeh, quien dirigió la agencia entre 1993 y 2001, la describió como una de las amenazas más graves para Estados Unidos en ese tiempo. Para 2022, sigue siendo una de las organizaciones criminales más grandes y poderosas del planeta, formada por unas 6,000 agrupaciones. Sus actividades incluyen explotación, tráfico ilegal, coerción, fraudes financieros y participación en asuntos políticos delicados. Se cree además que ejerce influencia sobre ciertos procesos gubernamentales y oculta sus operaciones mediante maniobras financieras, con más de 500,000 miembros repartidos en más de 50 países. Los intentos por desmantelarla han sido sumamente difíciles. ¿Te gustó este video? No olvides activar la campanita, compartirlo con tus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho. Tu apoyo es muy importante y prometo seguir trayéndote contenido increíble. La 18th Street Gang es una organización criminal multiétnica y transnacional que comenzó como una pandilla callejera en Los Ángeles. Hoy es una de las más grandes de Estados Unidos, con una cifra estimada de 30 a 50,000 integrantes distribuidos entre el país, México y Centroamérica. La pandilla también mantiene una estrecha relación con la mafia mexicana y se asocia con niveles elevados de conflicto en el Triángulo Norte centroamericano. La pandilla surgió en la década de 1960, cuando mexicoamericanos e inmigrantes fueron rechazados por agrupaciones hispanas ya existentes, como Clanton 14 que se opusiste de Tacinta Cats. Ante esa exclusión, formaron sus propios grupos, a medida que la 18th Street Gang creció. Chocó con pandillas establecidas y sufrió enfrentamientos violentos para resistir esas disputas y cubrir las bajas. Abrió sus puertas a diversas razas y nacionalidades, convirtiéndose en la primera pandilla multirracial de Los Ángeles. En la actualidad, alrededor de 200 clicas independientes operan bajo el nombre de 18th Street. Su alcance abarca una amplia gama de actividades ilícitas y se extiende a las prisiones, donde sostienen el control mediante violencia e intimidación. La organización también se ha expandido a otros países,
con presencia en Australia, Canadá, Inglaterra, Alemania, El Salvador, Ecuador y Guatemala. La 'Ndrangheta es una de las organizaciones más antiguas de Italia. Con raíces que se remontan al siglo XVIII, se considera que se fortaleció en parte como respuesta a las presiones que enfrentaba la mafia siciliana. Conocida como Cosa Nostra, con el tiempo. La 'Ndrangheta ha participado en actividades encubiertas variadas, como operaciones financieras complejas, influencia ejercida por vías persuasivas, participación en redes de desplazamiento de personas y control de contratos públicos. Su influencia es amplia y ha llegado a figuras notables, como el ex parlamentario italiano Giancarlo Pitelli, condenado en 2023 por actuar como enlace del grupo, según el secretario general de Interpol, Jürgen Stock. La 'Ndrangheta está entre las organizaciones más preocupantes del mundo. En 2021, Interpol creó un equipo especializado para vigilarla y responder a sus acciones. El grupo mantiene vínculos históricos con la distribución no autorizada de armas y otras economías clandestinas, lo que genera ingresos significativos. Un informe de 2008 del Instituto Italiano Eurispes calculó su facturación en unos 44.000 millones de euros, cerca del 3% del PIB de Italia. También se ha señalado que invierte recursos en negocios locales. Aunque esas inyecciones se observan con cautela, la 'Ndrangheta se ha expandido a nivel internacional, con operaciones en Estados Unidos, Canadá, América Latina y Australia, con unos 10 miembros y más de 60 afiliados en el mundo. Sigue siendo una fuerza de gran peso dentro de Italia. Los Bloods surgieron a fines de la década de 1960, en medio de tensiones crecientes con los Crips y un grupo de estudiantes de secundaria en Compton, California, tras un enfrentamiento que involucró a Raymond Washington, cofundador de los Crips. Sylvester Scott y Benson Owens crearon los Piru Street Boys y West Piru. Estos grupos se convirtieron en la base de los Bloods. Scott y Owens buscaban respaldar a quienes estaban fuera de la influencia Crip y responder a las amenazas, incluso antes de que el grupo se organizara del todo. Algunos que no eran Crips ya se llamaban a sí mismos Bloods. En 1962, un incidente que involucró a miembros de los Crips y a una persona cerca del Hollywood Palladium atrajo la atención de los medios, lo que aumentó la visibilidad de los Crips ante la presión constante. Varias agrupaciones se unieron bajo el liderazgo de los Pirus para enfrentar el dominio de los Crips. Esta alianza dio origen a los Bloods. Para la década de 1980, participaron en la economía clandestina y generaron ingresos importantes, al igual que los Crips. Los Bloods se dividen en dos grandes ramas: los West Coast Bloods y la United Bloods Nation en la costa este. Con el tiempo, su número, influencia y recursos crecieron. Los Bloods se identifican por sus pañoletas rojas y mantienen el rojo como su color distintivo. En 1948, un grupo de motoristas en California formó una organización conocida como Hells Angels. Con el tiempo, llegó a ser uno de los clubes de motociclistas más reconocidos de Estados Unidos. El grupo está compuesto principalmente por hombres caucásicos que conducen motocicletas Harley Davidson, aunque han intentado mejorar su imagen pública. Su historia incluye una cultura de conducta agresiva. El club se expandió con nuevos capítulos en San Francisco en 1954 y en Oakland en 1957, extendiéndose gradualmente por el país. Durante las décadas de 1960 y 1970, películas populares de bajo presupuesto ayudaron a difundir su reputación. Su trayectoria registra múltiples hechos violentos, desde agresiones hasta conflictos, que contribuyeron a su fama de peligrosos. Además, la organización ha participado en la economía subterránea. A pesar de los esfuerzos continuos de las autoridades, el grupo sigue clasificado como un club de motociclistas que opera al margen de la ley. El FBI continúa vigilándolos como una organización motociclista fuera de la ley. Los Zetas son uno de los grupos más conocidos y temidos de México. Sus orígenes se remontan a 1997,
cuando 31 miembros de una unidad de fuerzas especiales aerotransportadas del ejército mexicano abandonaron la institución y se dedicaron a actividades fuera de la ley, aprovechando su entrenamiento militar. Comenzaron trabajando como personal de seguridad y transporte especializado para el Cártel del Golfo, dirigido entonces por Osiel Cárdenas Guillén. Entre 1997 y 2002, el grupo estuvo bajo el mando de Arturo Guzmán de Sena, conocido como Z1. Tras su eliminación por parte del ejército en 2002, el liderazgo pasó a Heriberto Lascano, identificado como C3, quien consolidó la separación de los Zetas del Cártel del Golfo después de la captura y extradición de Cárdenas. Desde entonces, los Zetas se transformaron en una organización altamente estructurada, involucrada en diversas operaciones ilícitas, como el tráfico de sustancias controladas y otras actividades clandestinas. Su red se extiende desde Centroamérica hasta Colombia, con conexiones reportadas en Venezuela, Europa, Estados Unidos y África Occidental. A diferencia de otros grupos, los Zetas mantienen una organización con estrategias y disciplina que reflejan su pasado militar. Emplean métodos duros para conservar el control de sus territorios. Uno de los hechos más trágicos atribuidos al grupo ocurrió en 2010 en Tamaulipas, donde muchos migrantes perdieron la vida. Su forma de operar muestra una disciplina estricta y una fuerte presencia en el complejo escenario regional. Antes de la década de 1960, muchas prisiones en Estados Unidos estaban divididas por razas. A medida que avanzaba la integración racial, algunos reclusos comenzaron a formar agrupaciones, dando origen a la Hermandad Aria. Se cree que este grupo nació en la prisión estatal de San Quentin y luego se expandió por el sistema penitenciario de California. Para 1975 la Hermandad Aria ya era una organización consolidada, enfrentada a otros grupos como la Nuestra Familia y la Black Gorilla Family, para controlar estas tensiones. Las autoridades penitenciarias de California separaron a los grupos en distintas cárceles, ubicando a la Hermandad Aria en la prisión de Chino. Allí ampliaron su número de miembros y establecieron una estructura de mando organizada. Con el tiempo, especialmente en la década de 1990, su enfoque cambió de los conflictos internos a actividades más coordinadas, incluyendo operaciones ilícitas y acciones planificadas. Su influencia llegó a igualar la de otras grandes organizaciones, tras fortalecer su presencia dentro de las prisiones. La Hermandad Aria expandió su red fuera de ellas. Actualmente, se estima que cuenta con entre 15 y 20 mil miembros dentro y fuera del sistema penitenciario, lo que la convierte en una de las agrupaciones criminales más grandes del país. ¿Cuál de estas organizaciones te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. A continuación, exploraremos el mundo del CJNG, un cártel moderno que combina precisión militar y tecnología avanzada, en una lucha que pone a prueba a gobiernos de todo el planeta. El Cártel de Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG, fue fundado en 2009 por Nemesio Oseguera Cervantes, también llamado El Mencho. Es una organización bien estructurada en México, reconocida por su disciplina y coordinación. Similar a la de una fuerza de seguridad privada, cuenta con equipos entrenados con habilidades especializadas y el uso de tecnología avanzada. El CJNG controla amplias partes del mercado ilegal en México, relacionado con distintos bienes, y participa en actividades como extorsión, transporte no autorizado y distribución de productos prohibidos. El Mencho es una figura muy buscada y tiene una alta recompensa por información que lleve a su captura. El grupo es conocido por sus métodos agresivos y enfrentamientos con las autoridades mexicanas. Utilizando equipo sofisticado y apuntando contra funcionarios, el CJNG genera temor mediante tácticas estrictas y psicológicas. Compartiendo en ocasiones material impactante para demostrar su poder, la organización mantiene la lealtad de sus miembros a través de prácticas de iniciación severas, que incluyen rituales documentados. También emplea tecnología moderna, como drones para vigilancia y operaciones. Su influencia se extiende más allá de México, alcanzando regiones de Centroamérica, Estados Unidos, Australia, Sudamérica y Europa. La combinación de estrategias no convencionales y capacidades de tipo paramilitar del CJNG
representa un gran desafío para los gobiernos. Las fuerzas del orden tradicionales tienen dificultades para reducir su alcance. Este grupo simboliza una evolución moderna y bien organizada de las redes criminales, con características de tipo militar. MS-13 o Mara Salvatrucha surgió en la década de 1980 en Los Ángeles como un grupo creado para apoyar a refugiados centroamericanos que huían de los conflictos en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Estos refugiados enfrentaban discriminación y condiciones difíciles, por lo que formaron MS-13 como una comunidad que ofrecía seguridad y apoyo. Lo que comenzó como un grupo de protección terminó involucrándose en actividades ilegales. El cambio en MS-13 fue resultado de la falta de oportunidades y las dificultades económicas, que llevaron a algunos miembros a adoptar comportamientos delictivos. La organización se expandió por Estados Unidos y partes de Centroamérica, especialmente en el Triángulo Norte, una región marcada por la inestabilidad social. Además, estableció redes dentro del sistema penitenciario, lo que le permitió mantener su influencia. MS-13 tiene una larga historia de rivalidad con la pandilla 10th Street, generando enfrentamientos constantes que afectan a muchas comunidades. Su reputación por acciones violentas ha influido en debates sobre inmigración y ha complicado la cooperación entre las autoridades. Lamentablemente, muchos de sus integrantes siguen siendo jóvenes que buscan seguridad y pertenencia, perpetuando el ciclo que comenzó con su objetivo original: proteger a los más vulnerables. Hoy, MS-13 funciona como una red transnacional compleja, que representa un desafío para las autoridades y afecta a varias regiones en diferentes países. La Yakuza, un grupo distintivo en Japón, combina tradiciones antiguas con influencias modernas. Sus orígenes se remontan a siglos atrás, posiblemente a samuráis o protectores locales, y se presentan públicamente con oficinas, sitios web y roles comunitarios, reconocibles por sus tatuajes corporales y rituales particulares. Sostienen valores como la lealtad y el respeto. En su punto máximo en la década de 1960 superaron los 180,000 miembros, cifra que disminuyó a cerca de 80,000 en la actualidad. Participan en actividades ilícitas junto con la gestión de negocios legítimos como restaurantes y transporte de carga. Su apoyo a la comunidad durante desastres es conocido y complica la labor de las autoridades, aunque han orientado su atención hacia asuntos financieros y emprendimientos comerciales. Mantienen capacidad de coerción cuando lo consideran necesario. El gobierno conserva una tolerancia matizada para preservar la estabilidad social. Con base principal en Japón, sus operaciones se extienden internacionalmente, sobre todo en Asia y Estados Unidos, uniendo costumbres tradicionales con empresas contemporáneas. La Camorra, una organización histórica con raíces que podrían remontarse a la España del siglo XV. Opera en Nápoles desde hace siglos, a diferencia de grupos más centralizados. La Camorra está formada por muchas facciones independientes que a veces cooperan o compiten, lo que la hace resistente a los golpes externos. En el siglo XIX, ganó influencia al ofrecer protección y cierto orden, donde la presencia estatal era limitada. Tras la unificación italiana, las acciones del gobierno redujeron su poder, impulsando un giro hacia una participación política discreta, que luego fue abandonada en favor de operaciones más reservadas. En la década de 1980 la Camorra se expandió por redes internacionales, aprovechando el puerto de Nápoles para facilitar el movimiento de mercancías a través de Europa y asociándose con otros grupos globales. Hoy, con más de 10,000 integrantes en el mundo, la Camorra participa en diversas actividades encubiertas mientras gestiona empresas legítimas. Su estructura descentralizada impone desafíos constantes para la aplicación de la ley. La influencia del grupo penetra en la cultura, la política y la economía, configurando un sistema paralelo de poder en el sur de Italia. Continúa siendo un reto importante para las autoridades, que deben combinar tradiciones arraigadas con estrategias modernas. Los Latin Kings surgieron en la década de 1960 como un grupo que buscaba apoyar a inmigrantes mexicanos y puertorriqueños que enfrentaban dificultades sociales.
Al principio se centraron en la protección y el bienestar de la comunidad, pero con el tiempo se convirtieron en una de las organizaciones más influyentes y estructuradas de Estados Unidos, moldeada por las presiones sociales y la falta de oportunidades. El grupo se divide en dos ramas principales: la Motherland, con sede en Chicago y entre 20 y 35 mil miembros distribuidos en distintas zonas, y la Bloodline, con base en Nueva York y unos pocos miles de integrantes. Esta separación les permite resistir la intervención externa. Aunque a veces genera desacuerdos internos, su principal fuente de ingresos proviene de la distribución de sustancias. Además de participar en otras actividades no autorizadas, mantienen alianzas con grupos como los Bloods y el Cártel de Sinaloa, mientras que conservan rivalidades activas con los Crips y los Gangster Disciples, que en ocasiones derivan en enfrentamientos más allá de sus operaciones. Los Latin Kings tienen una fuerte influencia cultural gracias a sus símbolos y colores característicos, que refuerzan la identidad y lealtad de sus miembros. Las autoridades los consideran una de las pandillas más conocidas del país y un desafío constante, debido a su estructura amplia y descentralizada. No te pierdas las próximas exploraciones de estos mundos ocultos. Suscríbete y únete a la comunidad que revela la verdad. Los Vice Lords se formaron en 1957 dentro de un centro juvenil en Chicago, creados por jóvenes afroamericanos de un vecindario afectado por problemas económicos y sociales. En menos de una década, pasaron de ser un grupo local a una red importante, involucrada en actividades ilegales, atrayendo líderes y ampliando su influencia por toda la ciudad. Al inicio, participaron en distintos negocios ilícitos, incluyendo disputas de propiedad, para mantener su poder. Con el fin de reducir la atención de las autoridades, adoptaron el nombre Conservative Vice Lords, presentándose como una organización de desarrollo comunitario y obteniendo una gran subvención para su expansión. Sin embargo, estos fondos fueron desviados para sostener sus operaciones encubiertas, lo que reflejó su verdadera naturaleza. En la actualidad, los Vice Lords se enfocan en planes financieros complejos, como fraudes hipotecarios, manipulación de tarjetas de crédito y movimientos de activos, dependiendo más del conocimiento y la estrategia que de la violencia, con presencia en 74 ciudades de 28 estados y entre 30 y 35 mil miembros. Representan un reto multifacético para las autoridades. Su evolución demuestra cómo los grupos estructurados pueden adaptarse y aprovechar nuevas oportunidades, manteniendo una imagen de legitimidad ante el público. Los Black Disciples nacieron en 1966 bajo el liderazgo de David Barksdale en Chicago, pasando de ser un grupo de defensa barrial a una organización amplia y bien estructurada. Se formaron con jóvenes que enfrentaban carencias económicas y obstáculos sociales, y se organizaron en unidades pequeñas e independientes para ganar flexibilidad y crecer. Hoy reúnen más de 300 células en distintos lugares, unidas por símbolos comunes y referencias culturales compartidas. Sus actividades abarcan manejo no autorizado de armas, hechos relacionados con la propiedad, acciones coercitivas con fines de lucro, operaciones de movimiento de dinero y juegos de azar sin regulación. Cuentan con equipo avanzado y obtienen ingresos de estas prácticas, más allá de lo anterior. Su fuerte vínculo con la escena del hip hop de Chicago amplía su alcance e impulsa el reclutamiento, integrando su identidad en la música. Los conflictos y los episodios graves forman parte de su historia, y algunos enfrentamientos se han intensificado por el acceso a armamento de alto poder. Las autoridades los consideran un factor de gran preocupación en la ciudad, asociado a numerosos incidentes relevantes. Su peso cultural y su compleja estructura siguen representando un reto constante para el cumplimiento de la ley. Estos grupos no son solo pandillas que disputan territorio. Operan como empresas criminales sofisticadas que actúan como gobiernos en la sombra y corporaciones globales. Desde la expansión diversa de la Centimade Street hasta las tácticas militares de los Zetas, las tradiciones de la Yakuza y los métodos tecnológicos de la mafia rusa. Todas demuestran capacidad de adaptación y crecimiento que desafía la visión clásica del delito. Su peligro no reside únicamente en la violencia extrema,
sino en su habilidad para corromper instituciones, manipular comunidades y crear sistemas de poder paralelos al Estado. Muchas comenzaron con intenciones defensivas o solidarias y terminaron convirtiéndose en la amenaza que decían enfrentar. Estas 15 organizaciones mueven miles de millones, influyen en gobiernos, moldean la cultura y afectan a comunidades enteras. Su alcance rivaliza con instituciones legítimas y evidencia problemas sociales y económicos que favorecen su expansión. Esta realidad obliga a la sociedad y a las autoridades a comprender y atacar las condiciones que permiten su existencia. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.